a todas las personas que habéis venido esta tarde a esta presentación, que yo espero que va a ser estupenda y que va a ser para recordar. Agradecer a Virgilio, que es el programador de las conferencias Hacemos Barrio, la oportunidad que me dio de participar en esas conferencias, y gracias a eso conocí a Laura. Sí. Y bueno, pues Laura me estuvo contando que había escrito un libro que se llamaba Ni en mil vidas que viviera, que recogía un montón de vivencias de gente mayor de 89 años y que lo había hecho junto con su padre. Bueno, me pareció tan bonito que le dije, me gustaría que vinieras a la biblioteca a presentarlo. Y así está, que luego va a hacer otra conferencia, va a ir al ciclo de Hacemos Barrio, va a estar también. Me estáis vendiendo. Hombre, te tenemos que vender porque os he dicho cómo nos conocimos. Y tengo aquí una breve que lo voy a leer. Laura Monedero es licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Derecho. Bueno, lo de diplomada en Derecho, quítalo. Es conocida antes de aquí porque es una de nuestras reporteras más dicharacheras de Castilla-La Mancha. Trabaja en la radio, en la prensa, es periodista. Tiene mucha experiencia en periodismo de investigación y lo vais a ver, lo vais a comprobar con este libro, y porque luego después nos va a contar otras cosas en las que está trabajando y nos va a avanzar un poquito solo, porque ahora mismo está en fase de investigación. Yo creo que es un lujo poder tener gente aquí en Albacete, mujeres que se dediquen a hacer este tipo de trabajo, de investigaciones, que se atrevan a escribir estos libros. Dándonos a conocer cuando buscamos, es lo que decimos muchas veces, buscamos en las novelas, en la literatura, un poco evadirnos esas grandes historias que parece que le han pasado a otros y que parece que no nos pasa nada, y sin embargo, cuando lees un libro de este tipo te das cuenta de lo importante que son las vidas que tenemos cada uno, y sobre todo la importancia de la vida de la gente que nos antecedió, de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esa España, esa vida tan difícil que se vio, en muchos casos creo que todos los atravesó la guerra, de una forma o de otra, o porque ya habían nacido, o porque nacieron un poquito después, o porque les tocó después la posguerra. Y esa guerra estaba ahí. Por ejemplo, nosotros ahora, preparando un poco la conferencia, me acordaba el día 30 es el Día Mundial de la Paz, y es interesante ver, bueno, qué lástima, ¿no? Sabiendo ahora mismo todos los conflictos que hay, estamos, bueno, pues contentos porque parece que el de Gaza, por lo menos han cesado los bombardeos, sigue el de Ucrania, un montón de conflictos más a lo largo del ancho y largo del mundo. Y es increíble, es una pena que sea así. Pero claro, nosotros cuando volvemos la vista hacia nosotros y hacia la gente que nos antecedió, hay un tema que siempre está ahí, del que no se ha hablado mucho, que se ha ido hablando, que estaba muy solapado, y eso aparece aquí y está aquí en este libro, que nos va a contar ahora un poco Laura, cómo lo gestó, cómo ha sido y esas historias que vienen aquí. Nosotros hemos hecho una selección de libros que tienen que ver con la guerra. Me he encontrado un libro de los que tenemos que es Voces robadas, que son diarios de niños en diferentes conflictos bélicos que escribieron sus diarios, igual que ese diario tan triste de Ana Frank, que escribió y que se hizo tan famoso. Bueno, pues hay un libro muy bonito porque es muy tierno. Ves cómo los niños, porque claro, hablamos los mayores, pero los niños lo ven, nos escuchan o escuchamos cuando somos niños, no nos atrevemos a preguntar. Entonces, en este libro se ve la parte esos niños, ¿no? Cómo han vivido su vida con sus padres, los abuelos, los hermanos que perdieron. Y bueno, como yo no he escrito el libro y tenemos aquí a la persona que lo ha hecho, pues a mí me gustaría que Laura nos contase. Vamos a empezar, me dijo que empieza poniendo, vamos a empezar poniendo un documental. Un pequeño documental, pero porque os quiero contextualizar, y creo que esta pieza cortita lo ilustra muy bien, de en qué momento se produjeron esas entrevistas, que fue algunas en pandemia, por teléfono, y otras cuando ya se había levantado el veto. Mira, bueno, ahora espera, párale un segundo. Quiero que, por ejemplo, que observéis
Una luz. Sí, que observéis, por ejemplo, en esta imagen que está sacada en el Altozano, pues bueno, yo planto mi cámara y entonces ahí hay dos personas que son amigas, pero en ese momento que las personas que veis que pasan por detrás, muchas de ellas ya no llevan mascarilla, es decir, no era obligatorio la mascarilla. Sin embargo, las personas mayores, a pesar de que ya había pasado lo gordo de la pandemia, seguían manteniendo las distancias y con sus mascarillas puestas porque todavía tenían el miedo metido en el cuerpo. Entonces esta pieza yo creo que se ilustra muy bien de cómo se gestó este libro y en qué momento. Y ahora me dejaré partir mis miedos con la soledad. Porque estamos todos muy hartos de pandemia ya, porque esto es un aburrimiento, sin salir de casa tantísimo tiempo y luego con el miedo que se está de arrimarte a nadie por ahí ni nada por la gente que, los casos que están pasando, que estás con el miedo y ya con la edad que yo tengo, pues ya a ver si la pillo lo que me puede pasar. Aquí están guardando la distancia de separación. Claro, hay mucho peligro y hay que respetar eso. Juan, ¿qué le parece todo esto de la pandemia? Nos lleva camino. ¿Qué piensa de esto? Para mí, muy mal. Cuando empezó en marzo, no salíamos ni a la calle. Andábamos dentro de un patico que tengo y en la casa todo lo que había que andar y sin salir. Y ahora, pues sí, ahora hemos empezado a salir para el monte y nada más. Y sin juntarse uno por ahí con nadie. Y eso es triste, ¿no? Sin hablar con los vecinos. Lo que es triste, y tanto que es triste. ¿Cómo lleva usted esto de la pandemia, María? ¿Cómo lo llevan? Pues mal, lo llevamos. No hemos estado malos porque no lo sabemos, nosotros no, pero esto es mal. Pero para todos. Y ya mayores, no te digo. ¿Y no se agobia con la mascarilla? Sí, se va peor, claro. No se puede respirar, ¿no? No se puede respirar bien y yo que estoy del corazón también mal, pero sí, hay que aguantar. Tengo una nieta y un nieto. La nieta es enfermera y está en Zaragoza, que está sin venir ya desde Navidad, que vino, esperando a ver cuándo abren la frontera para venir. Y el nieto pues está en Albacete, él le ha pillado al pobre ahora también con esto parado. Estaba trabajando, pero cuando vino todo esto lo echaron y el muchacho está esperando a ver cuándo le sale la colocación. Y más ahora con toda la pandemia, es la primera vez que me siento en un banco. Ya porque me lo has pedido tú esta tarde, si no, no me hubiera sentado. ¿Porque le da miedo o qué? Pues sí, que lo guardamos lo que podemos. Bueno, es una piececita, no sé si la habéis escuchado bien, ¿se ha escuchado por ahí? Pues es una pieza que yo creo que, ¿cómo te deja el cuerpo, Amparo?
Dímelo ¿Cómo de verdad. funciona la máquina de la economía en 30 minutos? Ay, ya, espera. Pues, bueno, pues recordando lo que parece, no sé, la verdad es que es como si fuera un tiempo que hemos estado de ensoñación, Sí. ¿no? Cuando piensas en esos momentos y todo eso. Yo recuerdo, bueno, de la pandemia yo creo que es un momento que nos ha dejado a todos marcados. Y yo lo que me he dado cuenta a mí personalmente es que me falta un año por ahí. Cuando pienso en el tiempo es como que hay un año que me falta y siempre pienso, fue el de la pandemia. Sí. Pues a mí es que pues me imagino cómo les pasará a ustedes, ¿no? Que me gusta mucho focalizar en las personas mayores porque en ese momento, en la pandemia, yo creo que ellos desgraciadamente se llevaron la peor parte. Aquí tenemos a Ángeles, tan bonita, que tiene 89 años y ahora, si dejamos por ahí el micrófono, me gustaría también saber sus impresiones. Bueno, muchas gracias lo primero a todos por venir, porque pues me gusta que podamos intercambiar opiniones. Y es lo que yo decía, cuando yo los entrevistaba, muchos de ellos, pues este proyecto lleva ya mucho tiempo. Esto es un proyecto que ha nacido a veces bueno, yo trabajo en los medios de comunicación, sé perfectamente lo que son los medios de comunicación, nosotros vamos rápido, todo es rápido, luego es todo muy visual, ¿no? Porque además la tele tiene un lenguaje que es muy visual, o sea, muy visual me refiero, cuando tú entrevistas a una persona mayor, pues a lo mejor de 89, 90, 90 y tantos años, generalmente si tú te quedas con ella mucho tiempo sentada en una mesa, para que lo que sea predominante sea la palabra, aunque te esté contando cosas maravillosas, ese reportaje muchas veces en tele se supone que no aguanta, ¿no? Cuando dicen que no aguanta es como que aburre. Entonces enseguida te tienes que llevar a esta persona, luego te tiene que presentar a otra, o si es una persona que está ágil, pues incluso que se pueda montar en bicicleta, ¿no? Para que todo sea como muy rápido, muy dinámico. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en esta generación, que cada uno de ellos y cada uno de nuestras familias tenemos una historia maravillosamente triste, porque hay que decirlo así, ¿no? Todas son historias maravillosas porque son historias de superación hasta unos niveles que a veces crees que es verdadera ciencia ficción lo que te están contando, o sea, que es fábula pura, no, es realidad. Entonces, se quedaba la verdadera historia o el verdadero objetivo a lo mejor de esa entrevista, que era pues contar la historia de una persona de 100 años o de 90 años que había emigrado. Recuerdo muchos reportajes, ¿no? Yo he hecho muchos reportajes a personas mayores que había emigrado a 4 países, entonces él había guardado, que me parece un tesoro maravilloso, todas las cartas que escribía tanto a los hijos como a su mujer, hacía siempre una copia, entonces él tiene la copia original y luego mandaba a los hijos sus cartas. Muchas se han perdido, pero las suyas siguen. Entonces es un diario maravilloso porque, claro, te va contando los avatares de cada uno de los países y las dificultades económicas y, bueno, y del lenguaje, de los trabajos más diversos que tuvo que llevar a cabo, pero todo eso lo resumes en tan poco tiempo que no acabas de sacarle el jugo a esas historias que son maravillosas. Entonces yo me propuse el reto de ir entrevistando a personas de esta generación, más de 86 años. Se ha colado por ahí alguna persona joven, un poquito más joven, porque ha tenido historias a lo mejor muy impactantes, pero sí que es verdad que la marca que yo me propuse es de más de 86 años, ¿no? Muchos han nacido con la guerra y luego hay muchas personas mayores, muchísimas, muy mayores, donde cuando les pilló la guerra, que como tú bien dices, Amparo, marca una línea divisoria, ¿no? Como yo digo, una línea divisoria vital en la vida de cada uno de ellos, porque además hay anécdotas muy curiosas, y es que cuando tú te sientas con Ángeles, me ha pasado, le he preguntado, si no es indiscreción, ¿me puede decir su edad, por favor? Y me ha dicho, bueno, 89 años. Que no los aparenta. Que no los aparenta en absoluto. E inmediatamente, la edad que me digan cada uno de ellos, siempre dicen, cuando estalló la guerra yo tenía 4 años. Sin yo preguntarle nada, ¿eh? Cuando estalló la guerra yo tenía 12 años. Yo nací, como me ha dicho ella, ¿no? En el año 36, ¿verdad? Y mi padre, y entonces sin preguntarle nada, esa línea divisoria, es como ese melón se abre
y te cuentan hasta donde ellos se permiten contar, porque ha sido muy difícil y hay muchos secretos que no quieren o que muchas veces no han contado, porque sí que es verdad que es lo que pasa, que aquí se ha guardado un silencio durante tanto tiempo, donde tanto unos como otros, como decían ellos, por echar tierra encima, por no desenterrar heridas, por intentar seguir con la convivencia, porque no se podía en muchas ocasiones, se han lamido sus propias heridas y han sido traumas tremendos, que se los han curado solos, ¿no? Yo, por ejemplo, leyendo el libro, me he dado cuenta que he escuchado aquí las voces de mis abuelos, sí, de mi madre, de mi padre, de muchas cosas, unas que les habían pasado y otras que contaban de fuera, ¿no? Entonces es como recoger, y claro, para mí la validez de este libro es plasmar esas vivencias para que la gente, como la gente de los pueblos, la gente de los sitios que no tienen, en muchos casos eran analfabetos, totalmente, piensan que su historia no tiene validez, sí, su vida no merece la pena. Y sin embargo, cuando te pones a contar, por ejemplo, me decías, fíjate en Gerardo. Bueno, tiene una historia impresionante, y el padre también. Y luego, una cosa que me llama la atención mucho, porque que te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó escribir el libro? Bueno, ahí está mi marido, que me ha sorprendido porque lo he visto entrar y digo, bueno, Javi, muchas gracias por venir, que bueno, es que soy muy pesada y entonces él sabe perfectamente, este libro me ha llevado muchas noches, y fíjate, no quiero yo ahí pinchar. Este libro me ha costado mucho escribirlo, porque además creo que nos pilló a todos en un momento muy vulnerable, sumamente vulnerable. Es lo que yo a veces decía, digo, no me gusta porque, bueno, a mí me da mucha... De hecho, me he arrepentido por esta segunda parte, es la segunda edición del libro, y yo me he permitido un lujo que no me debería de haber permitido y que me he arrepentido de hacerlo, ¿no? Y es el volcarte tú y mostrar esa parte tan vulnerable. Yo quería contar la historia de mi familia y hacerle un pequeño homenaje a mi padre, que siempre hemos estado mano a mano, ¿no? Yo hacía los relatos, en pandemia los grababa por teléfono a ellos, que estaba todo el día hablando por teléfono a gritos, claro, en mi casa, porque sabes que por teléfono es muy complicado, entonces están encerrados. Y yo, ¿cómo se llama usted? ¿Me llamo? ¿Cómo? O sea, todo eran gritos, pero bueno, yo esas conversaciones las grababa, me ha parecido muy bonito, porque luego se las he trasladado a los familiares, les he grabado en vídeo a los que también iba por los pueblos a entrevistarles, y a cada uno, hay muchos que todavía les tengo que dar su grabación, pero bueno, son entrevistas de 1 hora, a veces varios días, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, tú abres el melón de la guerra, que es lo que yo te decía, les cuesta entrar mucho ahí, les cuesta abrirse y les cuesta contarte secretos o historias que para ellos son secretos de su familia. Pero no sé por qué, y me lo he preguntado muchas veces, el por qué han sido tan generosos conmigo, porque a mí me han llegado a contar episodios de su vida muy trágicos que era un secreto de la familia. Yo creo que en ese momento dijeron, pues yo les hablaba mucho de la importancia que es la memoria colectiva, ¿no? Que entre todos formemos esa memoria colectiva y que demos un homenaje a esta generación. Y lo que yo te decía es que aquí me he volcado yo en las primeras páginas y me he volcado en exceso, y entonces me da un poco de pudor. Me ha costado mucho tiempo escribirlo, pues como a lo mejor 1 año y pico así, 1 año y pico haciendo entrevistas, porque luego claro, yo lo compagino con mi trabajo, bueno, ahora ya no trabajo, pero me he quedado por circunstancias tontas de la vida, me lo he hecho mal, pero me he quedado sin trabajo, me he quedado en paro. La primera vez en mi vida que estoy en paro y que tengo 50 años. 2 cosas que me han pasado a la vez, con 50 años y en paro, o sea, la combinación es muy mala, ¿eh? Eso te da para escribir otro. Eso me da para escribir otro, vamos. Pero lo compaginaba con mi trabajo, entonces era un trabajo muy absorbente, y sí que es verdad que es un libro. A mí me gusta mucho escribir porque me descarga. A las personas que nos gusta escribir y que lo tenemos bueno, pues como yo digo, es un vicio, ¿no? De toda la vida, te gusta escribir, pero también es verdad que
a veces te metes tanto en esas historias porque, claro, tú no estás escribiendo de ti, estás escribiendo de una entrevista que si ustedes han visto, por ejemplo, este trocito de documental, yo sé que les ha pellizcado algo, ¿no? Porque te pellizca ver a esos ancianos que cuando ya no era pandemia, porque se está viendo a la gente pasar por detrás, que muchos llevan las mascarillas colgando, que ya no había casi prácticamente distancia de separación, ellos por voluntad propia seguían todavía cada uno en una esquina de un banco y eran amigos. Ahí se está produciendo un luto porque es como si de repente te quitan de cuajo la conversación con tu amigo. Eso es lo primero que te han quitado, el contacto con tus hijos, el contacto con tus nietos, el sentirte vulnerable, el que los medios de comunicación hablen de ti, pero sin hablarte a ti, que eso es, yo en la pandemia yo a veces me horrorizaba, porque los ancianos, la población vulnerable, mayores de no sé cuántos, han fallecido, y estaban mandando mensajes de muchísimo miedo a personas que las estaban escuchando en su casa y además estaban solas, pero no se les hablaba de tú. O sea, las personas mayores de tanto, no, perdón, o sea, es que pienso yo que debería de haber habido, bueno, deberíamos haber tenido un poco más cuidado, ¿no?, a la hora de ese lenguaje. Yo me acuerdo de una anécdota, porque la televisión es así y los medios de comunicación son así. Pero me acuerdo que, y a veces yo he tenido muchas discusiones, ¿no?, con los editores, todo el mundo discute, porque tenemos visiones diferentes. Había un pueblo en Albacete, es que no me acuerdo ahora si era Peñascosa, qué pueblo era, que era COVID-0. Habían conseguido, pues después de muchos años de pandemia, ser COVID-0. Entonces me mandan allí a hacer un reportaje del pueblo COVID-0. Digo, pero vosotros os dais cuenta que si es COVID-0 es porque ellos se han blindado totalmente para que nadie venga y que les pueda contagiar. Efectivamente, nosotros cuando llegamos ahí al pueblo no pudimos bajar del coche de la plaza del pueblo. Tú no puedes entrevistar a nadie, porque nadie va a salir a decir, pues sí, yo te voy a dar una entrevista. Y se me acercó un señor, que lo tengo grabado, además lo colgué en Facebook, un señor mayor, y es que me impresionó tanto, porque claro, se nos acercaba de lejos y decía, vosotros venís de Albacete, ¿no? Sí, venimos de Albacete, pero ¿y cómo os han dejado pasar a vosotros? Porque yo tengo un hijo que va allí 5 meses, o 3 meses, o 2 meses y medio, bueno, era cuando lo gordo, ¿no? Y no puede venir, ¿no? Mire ustedes que nosotros tenemos el salvaconducto porque venimos a informar. Y me dice, pero ¿y qué vais a informar aquí? ¿No? Si somos COVID-0 es porque no queremos que lleva toda la razón del mundo, ¿no? Y yo le decía, ya, pero claro, necesitas alguna entrevista. Al final te metes en el coche y dices, mira, no he podido conseguir hablar con nadie. O sea, este señor lo entrevistamos, yo llevaba un palo porque tenía mucho miedo. Bueno, yo estaba muy sugestionada porque además mi suegro estaba ingresado en el hospital muchos meses, muy malo. Albacete, la pandemia fue terrorífica. Y claro, ya a veces dices, es verdad, ¿qué pensará este anciano? ¿No? ¿Qué puede pensar que viene aquí un equipo de Albacete a grabar? Porque la noticia es que en su pueblo es COVID-0 y lo que pretendemos es ir entrevistando o ponerle el canutazo a la gente. Y te sientes como decir, es que ¿qué estarán pensando cada uno de los ancianos que están metidos en casa, ¿no? Entonces esas entrevistas, hacerlas, a mí me costaba mucho. Luego cuando terminó el confinamiento y terminó como si dijéramos ya se podía visitar, estoy hablando del 2021, yo a cada uno de ellos, o a muchos de ellos, les repetí la entrevista grabándolas, porque además me parece, el documento gráfico me parece que tiene una fuerza brutal, porque es una generación muy sufrida, es una generación que ves unas manos que ya no las vamos a ver, manos de campo, manos con los surcos, como yo digo, ¿no? Les parece que las huellas dactilares están tan clavadas, como es que es increíble. A veces me quedo mirando esas manos y digo, las frentes, esas arrugas, ¿no? de vidas curtidas. Y es un libro que me ha llevado mucho. Ahora me he propuesto la segunda parte y bueno, son historias muy potentes. Pues por ejemplo, voy a entrevistar a una señora que se llama Milagros, que es un caso que a mí me ha parecido impactante.
que es una señora que vive en Cuenca y su hijo, a lo mejor lo habéis escuchado, pues el último militar de la última promoción de la mili, su hijo tiene un accidente y entonces se queda en estado vegetativo. Le dieron de baja como el último soldado hace 3 años que falleció. Se queda en estado vegetativo y ¿qué hacen? Lo tienen ingresado en el Gómez Ulla para que la familia por lo menos pueda tener una atención, ¿no? Y esta señora durante 28 años, que se dice pronto, todos los días de esos años, de esos 28 años, ha estado yendo de Cuenca a Madrid acompañando a su hijo hasta que ha fallecido. O sea, imaginaros la de fiestas que se ha perdido, acontecimientos sociales, toda su vida se ha centrado, y es que es lo que yo a veces destaco de esta generación, ¿no? De la capacidad de superación que tienen, que cada historia que muchas veces me contaban, era como, digo, yo no sé, yo si hubiera podido poder llevar estos sacrificios tan tremendos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cosa que me ha impactado, porque vas haciendo una serie de preguntas a lo largo del libro o afirmaciones y, por ejemplo, una de las preguntas que haces, hablando sobre la guerra, es ¿qué rastro deja una guerra? Sí. Y es verdad que las personas que o nacieron durante la contienda o habían sido niños durante la contienda te cuentan esas experiencias todos. Y hay una cosa que me ha chocado mucho, que todos te dicen, pues éramos 5 y el hambre. Éramos 7 y el hambre. El hambre que se pasó después, durante y después de la guerra. Y eso lo hemos oído mucho, lo del pan blanco, por ejemplo, no entendía el pan negro o el pan blanco. La gente de ahora se está tonta, pero ¿cómo come ese pan que antes nosotros, cómo come ese pan mi madre? Sí. Yo no entiendo esta tontería del pan integral, yo no entiendo esta tontería, claro, pero si es mejor claro, para ellos el pan blanco era como lo más, y no sé por qué, pero casi toda esa generación el pan blanco es como una pasión por el pan blanco, era como su... Esto, fíjate, que son curiosidades, como tú dices, porque esto, el pan negro, es algo que lo hemos escuchado mucho, ¿no? El pan que se daba con las tarjetas de racionamiento. Sí. Entonces, una de las protagonistas, no sé si era Vitorina o quién fue, esta señora, estaba alucinada porque esa mañana en una televisión, bueno, en la televisión, digo en una televisión, en un programa, no sé si era en Arriñado o dónde, estaban dando la receta de cómo hacer pan negro. Entonces decía ella, qué barbaridad, ¿por qué va a hacer la gente pan negro? Claro, el pan que ya asociaba a los años de carestía, a los años tan malos, y son cosas que, claro, son un choque tremendo entre lo que es una generación que tenemos absolutamente de todo, y hasta nos podemos permitir el lujo de decir, bueno, pues ahora voy a hacer este pan que es muy sano además, que es un pan muy bueno, o porque yo da como pan blanco todos los días, cosa que para ellos era un lujo. Hay la Amada, que es una de las personas... Muchos han fallecido, te has dado cuenta, ¿no? En esta última edición pone mucho en memoria de... Hay una cosa, por ejemplo, lo que hablabas de los secretos y lo difícil para todos en general, para las mujeres en particular también, y me ha hecho... por lo que se callan, por los secretos. Cuando habla de su padre, dice, hay secretos que quiero que se queden conmigo, pero fue un hombre que me lo hizo pasar muy mal. Bueno, y ahí se queda. Ella solamente lo definió con una palabra, era un salvaje. Entonces son secretos que a veces cuando los entrevistas se abren tanto, porque además, como estás sola con ellos, aunque es verdad, todo está grabado, pero Amada, por ejemplo, en ese momento me dijo, para la cámara porque te lo voy a contar. Y es que, claro, ahí lo pongo, no todos los padres son buenos, no todas las madres son buenas, claro. Este señor pues trabajaba de vaquero para la finca de Samuel Flores, son de Peñascosa ellos, entonces lo que hacía es que se iba con las vacas y a lo mejor bajaba cada mes o cada 15 días a cambiarse la muda. ¿Qué pasaba en esos 15 días que venía de visita? Bueno, pues ella lo tiene guardado en el corazón y yo lo tengo pues como un secreto que no se ha contado. Pero lo fuerte es que luego después el padre enferma, ellos
emigran a Bilbao. En ese capítulo, por ejemplo, abordo la emigración, ¿no? Y entonces ella tiene que cuidar a su padre y lo cuida hasta el final de sus días sin ningún tipo de rencor, sabiendo que había una persona que le había destrozado, le había marcado su infancia y le había destrozado, ¿no? Y yo creo que es que cada uno, por eso yo le incidía a Ángeles, y también nos están grabando de Nova Onda, que me van a hacer ahora una entrevista, y le preguntaba, ¿cuántos años tiene tu abuela? Y me decía, 80 años, ¿no? Tus abuelas, ¿no? Y digo, bueno, 80 años ya no es la generación que yo estoy tocando, pero también es la generación de mi madre, la generación posterior, pero digo, que os cuenten cosas, que es lo que yo hago en el libro, ¿no? El mandato de que cada uno os cuente. Posiblemente antes se contaban más cosas, ¿no? No te creas. Bueno, yo el recuerdo que tengo, yo soy de pueblo. Antes nos contaban las abuelas. Nos contaban las abuelas, se contaban... Sí. Yo me creía que era esta generación con respecto a sus padres, digo, no te creas. No, yo digo, pues cómo vivían, cómo trabajaban en los pueblos. Bueno, yo soy de pueblo, entonces... De hecho, son las famosas batallitas del abuelo. Sí. Pero que luego te das cuenta de la importancia que tienen. Por ejemplo, has entrevistado al Padre Ángel, que es una de las figuras, y ¿qué te pareció? Bueno, es que el Padre Ángel, bueno, yo la verdad es que soy muy afortunada porque tengo muy buena relación con él, y yo cada cosa que le he pedido a mí me abre las puertas, y es una persona sumamente generosa, yo la admiro mucho. Y entonces yo le pedí que si por favor podía estar aquí en este libro. Nos ha mandado, siempre que hay algo de las personas mayores, a mí me manda mensajes para residentes que a lo mejor, pues no sé, me dicen, ay, es que me encantaría tal, y él me manda su mensaje personalizado para ese residente. Cuando hice el corto me mandó un mensaje precioso para Crescencio. Y el Padre Ángel es que tiene una historia también muy dura, porque claro, él nació en una zona muy castigada por la guerra, como decía él, venían unos y te masacraban, y luego venían los otros y te masacraban otra vez, o sea, y su única riqueza, a pesar de ser sumamente pobre, era que él tenía padres, porque en su pueblo, los que no estaban en el monte porque estaban perseguidos, o los habían matado, o los otros se los habían llevado a la guerra. O sea, la mayoría de los niños del pueblo se quedaron sin padres, que la orfandad también es uno de los capítulos que se toca mucho. Sí. Yo no sé si ustedes quieren también participar o comentar algo. ¿Les apetece? Ángeles, ¿le apetece comentar algo? Cuando han hablado del pan blanco y negro, yo recuerdo que el negro era porque de harina de una semilla que se movía, centeno. Centeno, sí. Y por eso era negro. Y cuando centeno, era más pesado. Pero la persona que no tenía el trigo y para molerlo, entonces la mayoría de las personas que eran del campo no pasaban hambre por el motivo de que criaban animales, y el tigro, el centeno era en bancales, y eso era peor, y entonces, pues, como había hambre, pues estaba muy bueno el pan de centeno. Hombre, claro, y además que dicen que es muy nutritivo. Claro, lo que pasa es que es verdad que para ustedes la connotación que tiene es como, por ejemplo, yo a esta señora le sobresaltaba el hecho, o le llamaba la atención, cómo podían estar en la televisión presumiendo de la receta del pan negro, que a ella le llevaba a unos años tan sumamente trágicos. Yo tengo 3 o 4, es que no sé cuánto es, pero no me quiero alargar mucho, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, son las 7 menos cuarto. Bueno, todo el tiempo que quieras. no, hombre, porque es que hablo un montón, y entonces a mí si me dejáis rienda suelta, madre mía, no me entero y me dan aquí las 10 de la noche. Tenemos, mira, precisamente tenemos las diapositivas, he traído 4 fotografías porque yo este libro lo que he querido es que lleve fotos, porque las fotos además ilustran mucho, y entonces, bueno, sí que es verdad que encarece la primera. Sí, por ejemplo, esta es una foto que, bueno, es una pareja de novios, entonces, nada más verla, yo creo que os viene luminosidad, ¿no? Os viene luz. Ella es Vitorina, es una señora de bien servida, pues tiene un gesto alegre, feliz, está con su novio, lleva un vestido precioso, blanco. Bueno, pues entre esta fotografía y la siguiente que vamos a pasar,
No, esta no es, sí. Esta fotografía solo han pasado 4 meses y nos vamos de la luz a la oscuridad más absoluta en todo, hasta incluso en las caras de ellos. Solo han pasado 4 meses y parece que les han caído encima 20 años. Y era pues lo que se vivía entonces. Eran novios, fallece la madre de su novio y entonces ella era la única mujer pues que en ese momento podía entrar a la casa porque todos eran hermanos, trabajaban en el campo y se tienen que casar para que ella pueda estar en la casa haciendo las faenas de la casa, la comida y todo. Con un traje de novia, que por supuesto no era suyo, se ve un traje de novia muy largo, pues con una falda fea, pero a mí me llama la atención las caras, ¿no? Y es como, yo es que muchas veces, bueno, yo me considero una mujer sumamente privilegiada, igual que lo van a ser mis hijos, afortunadamente le vengan tiempos mejores, no lo sé, la cosa está pintando tan complicada, pero ahora mismo ellas, las mujeres sobre todo, eran presas de las circunstancias del momento. O sea, es que tú no podías elegir tu futuro, lo que te venía y lo tenías que asumir con la mejor dignidad y la mejor manera posible. Y hay tantos casos, pues eso de que el destino de repente se trunca por lo que sea y tú, que a lo mejor tenías unos planes o ellos tendrían unos planes maravillosos, o pensaban celebrar su boda, o pensaba vivir independiente con su marido, pues tu vida te cambia, ¿no? En esos momentos, y eso pasa, hace muy poco ha estado pasando, pero bueno. Y luego quiero que saques la otra diapositiva, que es de Rechen, que es un señor que es... La que está con su madre. Sí, aquí tenemos a Rechen. Pues ahí lo veis que este es un niño del auxilio social. El auxilio social que aquí en Albacete estaba primero en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio, en el Palacio Fontecha, la Cámara de Comercio en el Palacio de Fontecha, y luego después se fue al museo, a lo que hoy es el Museo de la Cuchillería. Antes era el auxilio social en Albacete, estuvo muchos años y además es muy curioso porque hablando con las trabajadoras de allí, me dijeron que hasta la pandemia, ya en la pandemia se cortó. Antes de la pandemia, muchísimas personas mayores de toda España iban con sus nietos, con sus hijos, a visitar ese edificio donde ellos habían estado internados pues, durante muchísimos años, ¿no? Y era un goteo incesante. Yo dije, fíjate qué bonito hubiera sido poner una cámara y que cada una de las personas que llegaran aquí contaran su historia, ¿no? De estar allí como... pues en la mayoría de los casos huérfanos, o porque sus familias no los podían atender, o porque sus padres estaban muertos y su madre a lo mejor estaba en la cárcel, o vete tú a saber, las historias que podrían contar muy dramáticas, ¿no? Y este señor, que es ese niño tan chiquitín que lo veis ahí con su madre, lleva el uniforme de lo que en esa época era el auxilio social, y iba su madre a verlo porque él no era huérfano, él es hijo de un brigadista internacional que se tuvo que marchar a su país y entonces pues aquí se quedó la mujer con el hijo, la mujer limpiaba casas, no lo podía atender y lo metieron en el auxilio social. Cuando se fueron a Caudete, que luego los trasladaron a todos a Caudete, las visitas de su madre y de su tía se espaciaron porque antes Caudete y Albacete pues eran una distancia relativa y tenían que trabajar y no lo podían ver. Pues ahora vemos otra vez el color y veis como en esa imagen, sí, bueno, aquí está con su tía y con su madre, pero hay otra también. Sí, ahora te enseño. Pasa a la siguiente. Este es él. Fijaros qué bonito, ¿no? Las fotos, además que es bonito cuando ellos estaban sacando fotos, esto es cuando estuvo en la guerra de África. Bueno, a lo mejor es que no está la que he puesto de blanco. Sí, ah, mírala, no, ya la has pasado. Espera, te voy a decir cuándo. Pues no está. Tira para allá, sí, está, la he visto. ¿Sí? A ver, tira. Pasa, esa es. Bueno, esto es cuando van su madre y su tía, y entonces lo primero que hacen, siempre cuando van a visitarlo, es cambiarlo de ropa. Le quitan el uniforme del auxilio y lo visten de blanco. Y a mí de repente cuando me cuentan esas historias, que se repiten muchísimo, me da un flashazo y me recuerda a un libro que a mí me encanta de Francisco Umbral, que os lo voy a recitar porque es tan bonito, lo que dice es muy corto,
digo yo en el libro, esta escena me recuerda otra descrita de manera magistral por el gran Francisco Umbral. Cito textualmente: nunca nos habíamos sentido cómodos dentro de nuestras ropas de auxilio social, dentro de los pantalones y las blusas heredadas de algún primo lejano, de algún niño con mejor fortuna que nosotros. Aquellas camisas blancas, aquellos pantalones blancos, ni cortos ni largos, tan elegantes, aquellos calcetines blancos estirados, aquellas sandalias blancas que una criada o una madre habrían limpiado con el blanco de España, pero nosotros no. Si alguna vez tratábamos o trataba a nuestra familia de vestirnos de blanco, nada más salir a la calle advertíamos que el nuestro era un blanco sucio, un blanco pobre, que quedaba deslucido junto al blanco resplandeciente de aquellos otros niños. Mucho tiempo después, cuando ya nos daba igual, leeríamos El pareces un niño rico de Juan Ramón Jiménez, que explica muy bien cómo no hay cosa más triste que un niño pobre vestido de niño rico. Qué bonito, ¿no? Entonces, creo que son retratos que, bueno, que se repiten mucho y que pues hacen una semblanza de todo lo que se ha vivido hace poco. Yo os quería leer una cosa al final, pero no sé si me estoy tan pocas fotos que quedan de antes y tantas cosas que dicen. Sí. Quiero decir que ahora hay una exposición de fotos que no dicen nada y tú en una foto de estas ves, puedes imaginar, crear una historia y con poquitos datos te das cuenta de la dificultad tan impresionante de esas personas. Bueno, sobre todo los semblantes te dicen mucho, porque si ahora mismo en esa foto, ¿no? Tú ves ahí que los semblantes son, pues es que nadie sonríe, ¿no os dais cuenta? Están haciendo una fotografía, se supone que es un momento alegre, porque tanto su tía como su madre es que tenía la naricita así un poco pegada porque había sufrido un accidente y un camión le había aplastado la nariz. Tú ves las caras y dices, madre mía, que no se ve un semblante bastante serio y a mí eso me provoca mucha ternura porque claro, yo cuando los entrevistaba me estaban contando sus historias tan sufridas y los estabas viendo delante de ti, entonces me producían pues mucha ternura y muchas veces, por eso a la hora de escribirlo, pues a mí me ha costado mucho porque, bueno, pues es que además estás hablando de relatos, no es como la ficción, ¿no? Imagínate, tú te empiezas a inventar una historia y a cada personaje le puedes dar el sufrimiento que quieras, el aguante que quieras, pero es ficción. Aunque sí que es verdad que te metes dentro, pero esto es que los tienes delante. Yo creo que una cosa que nos han enseñado, por lo menos yo he aprendido de las generaciones que nos preceden, pensando en mis abuelos, mis abuelas, mi madre, mi padre, es que a pesar de las carencias y las cosas que pasen, tienes que aceptarlas y continuar. O sea, que no puedes estar recreándote en, bueno, ha pasado, es como, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado, venga, vamos para adelante, que tenemos que seguir con otra cosa. Y se ve mucho en todas, es otra característica común de todas las historias que aparecen, a pesar de que en el caso, por ejemplo, de Gerardo, que la madre tuvo que, los 7 hijos que tuvo, a cada uno los tuvo a ellas a servir a una casa, a ellos a trabajar no sé dónde, ellos, cómo luego cada uno iba asumiendo eso dentro de las circunstancias que había, lo bien o lo mal que lo pasaran, pero iban rehaciendo su vida. Hay una frase que yo creo que es una frase que podría servir un poco, no para terminar, que es del padre Ángel, que hay que recordar a los que se han ido después de dejar tanto trabajando y tanto viviendo, ¿no? y que no conocemos. Pues yo para poner el final, bueno, si queréis ahora comentar algo, dime. Enhorabuena, Laura. Ay, qué bonita. Bueno, me encanta y me emociona cuando te has visto que te has emocionado. Sí. La capacidad de resiliencia que tenía. Totalmente. Ahora tenemos que ir al psicólogo. Sí, qué Yo fuerte. recuerdo la madre de mi marido, que lo tengo aquí, que cuando yo me apuraba mucho y no sé por qué soy así muy sentimental y sufro mucho las cosas. Sí. Y te diría algo que a mí también. Tenía una palabra que decía paciencia. Sí. Y yo no la entendía. Y yo decía paciencia, paciencia, pero si es que fíjate esto, lo otro, lo demás allá. Y al cabo de mucho tiempo le llegué a preguntar y le dije, ¿qué me quiere decir con eso? Paciencia, que aguante con lo que venga. Y decía, no,
que sepa gestionar lo que te viene. Claro. Bueno, pues si queréis, para terminar, os voy a leer una cosita muy rápida, porque no quiero aburriros mucho. No nos estás aburriendo nada. Si tenéis alguna otra duda, he hecho más de 100 y pico entrevistas y ahora mi intención, que me encantaría, porque estoy empezando a hacer el proyecto, pero es muy difícil, es entrevistar a todos esos niños que salieron de España y que ahora mismo están, pues bueno, yo tengo localizados en Argentina, ¿no? A buena parte de ellos son ya muy mayores. Lo hemos intentado hacer las entrevistas por videoconferencia, pero es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque lo primero, los medios tecnológicos, por mucho que digan, es un avance, o sea, es una verdadera maravilla, de repente que un nieto te conecte y que veas a su abuelo, que para él le está hablando una periodista de España, que yo les digo, no se vayan ustedes a pensar, si sé que piensan que están aquí hablando con Mercedes Milá, yo les digo, no se hagan ustedes ilusiones porque yo no soy absolutamente nadie, pero bueno, para ellos les está conectando una periodista de España que les está preguntando por su vida y me parece súper bonito, pero me está costando mucho hacerlo en la distancia porque no llegas a penetrar, ¿no? Como cuando a veces te sientas al lado, le miras, le dejas su tiempo, ¿no? Ellos no acaban de romper. Entonces, mi proyecto, porque a veces, bueno, pues mira, me queda en paro, a mí me da mucha rabia porque yo soy muy activa, pero digo, pues a lo mejor es la oportunidad de coger y de hacer este proyecto, lo llevo alargando tiempo, de irme a Argentina, me encantaría, de ir a 2 o 3 sitios que ya tengo localizados y bueno, poder entrevistar a estas personas que están ya también muy mayores, ¿no? Y ¿qué experiencia es esa? Me gustaría hacerlo. Mi impedimento siempre es el dinero, claro, porque bueno, tienes un duro y este tipo de proyectos es tan difícil, ¿no? Que te los financien o encontrar algún tipo de apoyo económico, que al final siempre pierdes dinero, pero creo que sería bonito. Y bueno, lo que os decía es que os voy a leer, esto sale en el libro, creo que está escrito, pero ya no sé ni lo que metí o que no, pero yo a esta generación la he titulado como generación noble, ¿no? Como si dijéramos, me gusta apodarlos así, porque me he encontrado mucha nobleza en todos ellos. También tengo que decir que yo hay un libro que es maravilloso, de Vicente Romero, un periodista de televisión española de hace muchos años que a mí me encanta, que a lo mejor lo tenéis por aquí ese libro, no me acuerdo del título, pero se llama Un café con el diablo o algo así. Vicente Romero tiene la habilidad, cosa que a mí me parece asombrosa, de poder entrevistar, y así lo hizo, a los mayores villanos de la historia, ¿no? Él se ha sentado con gente de, pues eso, de los Yemeres Rojos, de la dictadura argentina, de Uruguay, o sea, gente pues muy mala, ¿no? Lo peor, porque quieres saber qué corre por las entrañas de alguien con la maldad en estado tan puro, ¿no? Que han protagonizado esos genocidios y brutalidades. Y yo, por ejemplo, a mí estas cosas no me interesan. A mí me interesa, no me gusta muchas veces porque puedes caer en la perversión de que esa persona te conquiste e incluso te seduzca, ¿no? Y no le quiero dar ni siquiera la oportunidad. Entonces yo, a todas las personas que he entrevistado, que me he ido encontrando por ahí, son gente noble y maravillosa, que creo que es lo que abunda en esta generación, ¿no? La intrahistoria. También ha habido, sí, totalmente. La parte buena del mundo, que es lo que hay que darle más, potenciar más la parte buena que no la parte mala. Que además es la que abunda. Que los malos ya se potencian. Ay, que es la que abunda. Lo que pasa es que los malos hacen tanto ruido que parece que son los que dominan el mundo, pero en realidad los buenos son los que abundan. Creo que es Irene Vallejo, que la tenemos ahora como todo el mundo, ¿no? A raíz del Infinito en un junco. Sí, qué bonito. Que creo que es ella, y si no luego lo buscaré, que la mayor revolución que puede haber ahora en el mundo es la bondad. Y yo creo que es así. Ser bueno es lo mejor que se puede, que la bondad sería lo mejor que le pudiera pasar a este mundo. Bueno. Así que hay que sacar a esta gente buena y darnos ejemplo con esas vidas. Yo creo que hay mucha gente buena, pero es lo que decimos, los malos hacen mucho ruido, ¿no? Entonces yo solamente os voy a leer que es lo que es como una especie de introducción y es como mi homenaje.
a lo que yo he titulado Generación Noble, ¿no? Esto yo lo escribí, este texto que ustedes van a escuchar ahora y que también pues da como la presentación del libro, lo escribí justo en ese momento, en el momento de las entrevistas, donde yo iba a entrevistarlos a ellos y bueno, pues estamos separados por 1,5 metros, pues si veis a veces fotografías, yo en Facebook voy colgando cosas, y yo estoy aquí y ellos están pues con una sillita a 1,5 metros, ¿no? Y la distancia también marca mucho, que es difícil, porque cuando, por ejemplo, pues alguien se te desmorona, bueno, en mi profesión muchas veces cuando alguien se viene abajo tienes que saber mantenerte, porque si no estás jorobando, aunque se diga mal, estás jorobando el plano, ¿no? O estás rompiendo un silencio. A mí muchas veces contenerme en esos momentos me cuesta mucho. Lo tienes que hacer, claro, porque imagínate, yo te estoy entrevistando a ti, me estás contando algo, entonces llega tu momento de emoción, yo no puedo romper el plano y acercarme y darte un abrazo, aunque me gustaría. En este momento, os puedo asegurar que en estas entrevistas, más de una vez, hubiera estado tentada de darles un abrazo y de parar la entrevista, que muchas se han parado, les decía si se querían tranquilizar o algo, pero bueno, pues de aquí me salió este texto y os lo voy a leer. Y con esto, si queréis, ya terminamos, ¿no? Pues bueno, Generación Noble. Dícese de la generación que levantó un país con las manos. Son conocidos también como los niños de la guerra. Dícese de la generación que cargaron sobre sus espaldas con el peso de la responsabilidad para dejar un mundo mejor a las generaciones venideras. Dícese de la generación de mirada clara y gesto noble. Dícese de la generación que hasta hace nada, y todavía lo hacen, pasean y buscan bancos en el sol de la primavera. Todavía están con nosotros, aunque se han ido muchos, demasiados, y hay que decir que algunos, demasiados, siguen temerosos ante el bicho y no se quitan la mascarilla por si acaso. Tienen el miedo metido en el cuerpo, otra vez el miedo, de nuevo otra guerra en carne propia, esta vez invisible. ¿Cuántos de ustedes me han dicho, nacimos con una guerra y nos vamos a ir con una pandemia que nos está atizando con fuerza? Todavía están aquí, en los pueblos, parques, bregando con los nietos, esta generación que no ha esperado un homenaje ni lo espera. Dícese de la generación con la que estaremos siempre en deuda, generación noble, de los que pelearon como brutos, como jabatos, para que los suyos, la sangre de su sangre, pudieran vivir lejos de las fatigas del campo, del sol, del calor, las heladas, de las eternas siegas, porque antes las siegas duraban meses, empezaban en La Mancha y terminaban a los pies del Moncayo. Eran tan duras que muchos no remataban y se quedaban allí, como el padre de alguno de los protagonistas del libro. Duras también eran las vendimias, como esos trenes de madera dirección a Francia. Duro era emigrar y pasar las canutas. Duras eran las viudas que sacaban, y no sabemos ni cómo, a toda su familia adelante, sin ayuda ni subsidio. Dura era la vida. Hay detalles que veréis en el libro que destilan nobleza, como el hermano de Juan Miguel, el roquero, un señor de Alcalá del Júcar, que su hermano escribía cartas desde el frente y les contaba que había comido pan y lentejas para que los suyos no sufrieran. Y me decía Juan Miguel, no quiero contar cómo volvió esa criatura de la guerra. El libro está lleno de héroes y heroínas anónimas. Cada uno libraba su propia batalla, todos con un objetivo común: sacar a su gente adelante con la mayor dignidad posible, darles las herramientas que ellos no tuvieron, hacer de este mundo un mundo mejor, mandarnos a las universidades, meternos en despachos o en tractores con aire acondicionado, que la vida quedara a años luz de la que ellos conocieron de chiquillos. Yo quiero hoy que cada uno de ustedes ponga cara a estas historias, que visualice a los héroes y las heroínas de su vida, sus padres, sus madres, sus abuelos, abuelas. Aquí hay muchos que les tocó vivir en una época complicada de la historia. En este trabajo nos hemos mirado a la cara, les he escuchado. Ha sido difícil para las dos partes, nos pilló la pandemia de por medio. Casi todos, cuando les proponía hacer una entrevista, se extrañaban, pero accedían. Imagino que por su exquisita educación y respeto, algo que es común en todos ellos. Enciendo la cámara y la mayoría me repiten lo mismo. ¿Y qué le cuento yo a usted? Lo confiesan con un complejo que no pueden ni saben esconder ni disimular. Me siento frente a ellos y enmudezco. Yo soy la que no sé qué decirles. Tampoco sé cómo empezar la charla, pero no lo digo. No sé cómo romper el hielo para que se sientan cómodos y destapen sus recuerdos. Les duelen y eso les repliega más todavía.
Hace mucho tiempo lo presiento que no hablan de ellos. Igual muchos ni siquiera los han compartido con los suyos para no esparcir de más dolientes este mundo. Ya conocieron bastantes a lo largo de su vida, dolientes quién sabe si de un padre, una madre, un hermano. Antes, en su época, la muerte era la forma cotidiana de la vida. Muchos más de los que yo pensaba sobrevivieron a sus madres muertas de sobreparto, a sus hermanos, a sus padres, carne de una guerra. Y en cada casa, podemos decir, había muerte, luto y negro. Pocas novias se casaban de blanco. Me siento frente a ustedes para que me cuenten sus vidas. ¿Y qué les digo yo a ustedes? Les veo frágiles, sufridos, sus manos curtidas de sol, de trabajo, de fatigas. Me miran y callan. Ninguno de los dos protagonistas, ni entrevistadora ni entrevistado, sabemos por dónde empezar la charla. Yo me siento torpe, culpable de haber llegado demasiado tarde. Me gustaría decirles que lo siento. Siento que hayan tenido que haber pasado tanto en esta vida. Siento que en el ocaso todavía hayan tenido que librar una última batalla. Me siento frente a ustedes y les veo más pequeños de lo que les ha empequeñecido la vejez. Se repliegan ante una periodista con estudios, se disculpan muchas veces por no haber ido a la escuela. La mayoría no arranca la charla porque dice no saber cómo expresarse, se muestran vulnerables. Les digo que quiero conocer sus vidas. Ellos me miran y callan un rato. Estoy sentada frente a ellos y siento la necesidad de abrazarlos, pero no puedo. Este proyecto empieza en el tiempo en el que los abrazos se han borrado de un plumazo. ¡Qué cosas! Ni siquiera les puedo tocar la mano. Les miro desde lejos guardando la distancia. A 1,5 metros de ustedes coloco mi silla y me siento. Si al menos pudieran ver mi sonrisa, pero no. Tampoco puedo usar ese recurso que les haría estar más cómodo. Un trozo de tela asquerosa esconde mi sonrisa. Entorno con fuerza mis ojos para transmitirles calma y paz. Desde la distancia impuesta por una pandemia empezamos a hablar. Estamos sentados uno frente al otro y nos separan más del 1,5 metros de distancia de seguridad. Nos separan varios mundos. Nos separa un abismo. Yo, a mis 47 años, bueno, ahora voy a cumplir 50, pero como esto lo escribí hace 3 años, nací en la cara más amable de la vida. Ustedes nacieron en el precipicio. Nacer en plena o posguerra no es baladí. Son otra generación, una generación dura. Representamos ustedes y yo 2 mundos que parecen separados por un hemisferio y, sin embargo, hemos compartido espacio en esta vida en momentos diferentes de la historia. Estamos juntos, aún separados por muchísimo más que el 1,5 metros o 2 de distancia. Nacieron a años luz de las siguientes generaciones, de la mía e incluso de la de mis padres. Trabajaron como brutos, uniendo el día con las noches, los días de guardar con el del patrón del pueblo, donde ese día se permitían vestir de fiesta y descansar. Si algo he sacado en claro de este trabajo es que nunca se repetirá una generación tan rica. Muchas gracias. Os propongo algo. Si podéis llevaros esta tarde un propósito, escribir la historia de vuestros mayores. Cada uno la de su familia, porque seguro que hay historias maravillosas que contar. Seguro que sí. Muchas gracias.